Hay algo que observo una y otra vez en mi consulta, algo que se repite con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que siempre me conmueve. Llegan personas con la mirada cansada, con esa expresión que habla de años acumulados en una espera que no saben bien cómo nombrar. Me cuentan sobre sus días, sobre sus rutinas, sobre esa sensación extraña de estar ocupados todo el tiempo y sin embargo sentir que no avanzan hacia ninguna parte. Y cuando les pregunto qué están construyendo realmente con su tiempo, con su energía, con esa vida que transcurre minuto a minuto, el silencio que sigue es casi siempre el mismo. Un silencio pesado, lleno de reconocimientos que duelen. ¿Sabes de qué silencio te hablo? Es ese momento en que te das cuenta de que has estado tan ocupado sobreviviendo, tan enfocado en apagar incendios diarios, tan atrapado en las expectativas de otros, que olvidaste por completo preguntarte hacia dónde vas. No es que no hagas nada, al contrario, probablemente estás haciendo 1000 cosas. Pero cuando te detienes un instante y miras con honestidad, te das cuenta de que muchas de esas cosas no te acercan a nada que realmente importe para ti. Estás corriendo en una rueda de hámster, sudando, agotándote, pero sin moverte realmente del lugar. Y aquí quiero decirte algo importante. Esta no es una charla sobre productividad. No voy a hablarte de métodos para hacer más cosas en menos tiempo, ni de cómo optimizar tu agenda para exprimir cada minuto del día. Porque el problema que enfrentan muchas personas no es que le falte tiempo o que sean perezosas. El problema es mucho más profundo y tiene que ver con algo que raramente nos atrevemos a mirar de frente. Hemos perdido la conexión con el sentido de lo que hacemos. Hemos olvidado que la vida no se trata de estar ocupados, sino de estar comprometidos con algo que vale la pena. Imagina por un momento que pudieras ver tu vida como si fuera una construcción, como si cada día fuera un ladrillo que estás colocando. Ahora pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué estás construyendo? ¿Es una casa donde realmente quieres vivir? ¿O estás levantando paredes que no tienen sentido, siguiendo planos que nunca elegiste, usando materiales que otros te dijeron que eran los correctos? Muchas personas descubren tarde que han dedicado años enteros a construir la vida que alguien más diseñó para ellas. La vida que sus padres esperaban, la vida que la sociedad aprueba, la vida que en teoría deberían querer, pero no la suya. Recuerdo a Martín, un hombre que llegó a mi consulta con 42 años y una crisis existencial que lo había dejado sin piso. Trabajaba en una empresa importante, tenía un buen salario, una familia que lo quería. En el papel todo estaba bien, pero por dentro se sentía vacío. Me dijo algo que nunca olvidaré. Siento que he estado viviendo en piloto automático durante 20 años. Me despierto, hago lo que tengo que hacer, me duermo, y así un día tras otro. No recuerdo cuándo fue la última vez que sentí que lo que hago tiene algún sentido real para mí. Lo interesante es que Martín no era flojo, era tremendamente activo, pero toda esa actividad estaba desconectada de cualquier propósito que él genuinamente sintiera como propio. Este es uno de los engaños más crueles de la vida moderna. Nos han convencido de que estar ocupados equivale a estar vivos, a estar haciendo algo valioso. Llenamos cada hueco de la agenda, respondemos correos a medianoche, presumimos de lo poco que dormimos como si fuera una medalla de honor. Pero toda esa actividad frenética muchas veces no es más que una forma sofisticada de evasión. Evasión de las preguntas importantes, evasión del vacío que sentimos cuando nos detenemos, evasión de la responsabilidad de elegir conscientemente qué hacer con esta vida única que tenemos. Porque elegir da miedo. Elegir significa dejar de culpar a las circunstancias, dejar de esperar que alguien más nos dé permiso para vivir como queremos vivir. Elegir significa aceptar que somos responsables de lo que construimos con nuestro tiempo. Y esa responsabilidad pesa. Es más cómodo
seguir en piloto automático quejándose, pero sin cambiar nada, esperando que algún día mágicamente las cosas sean diferentes, pero ese día no llega, nunca llega, porque el cambio no ocurre por arte de magia, ocurre cuando decidimos que ya es suficiente, que ya perdimos demasiado tiempo, que si no es ahora, ¿cuándo? Y aquí está el primer paso, el más importante, el que muchas personas evitan porque requiere un nivel de honestidad que duele. Necesitas detenerte y preguntarte, ¿qué quiero realmente construir con mi vida? No lo que crees que deberías querer, no lo que impresionaría a otros, no lo que se ve bien en redes sociales, sino lo que genuinamente te haría. Esta pregunta asusta porque muchas personas no saben la respuesta. Han pasado tanto tiempo haciendo lo que otros esperaban que perdieron el contacto con sus propios deseos. Se convirtieron en expertos en silenciar esa voz interior que susurra lo que realmente quieren, porque esa voz a menudo dice cosas incómodas, cosas que implicarían cambios, riesgos, decepcionar a alguien, y entonces la callan una y otra vez, hasta que un día casi no la escuchan, casi, porque por más que la entierren, sigue ahí. Se manifiesta como insatisfacción crónica, como esa sensación de que algo falta, como noches en las que no puedes dormir porque tu alma te reclama la vida que no estás viviendo. Déjame decirte algo que he aprendido después de años acompañando procesos de transformación personal. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas un plan perfecto de 10 años con cada detalle resuelto. Lo que necesitas es tener claridad sobre la dirección. Necesitas saber hacia dónde quieres caminar, aunque no sepas exactamente cómo vas a llegar. Porque cuando tienes dirección, cada paso cuenta. Cada decisión se vuelve más fácil porque tienes un criterio claro. Esto me acerca a donde quiero ir o me aleja. Pero cuando no tienes dirección, caminas en círculos. Gastas energía sin avanzar. Y los años pasan. Piensa en las personas que admiras, en esas que lograron construir vidas que tienen sentido. No hablo necesariamente de famosos o millonarios. Hablo de personas que conoces, que tienen esa luz en los ojos que viene de estar haciendo lo que aman, de sentir que su vida les pertenece. ¿Qué tienen en común? Tienen claridad, saben qué están construyendo y toman decisiones coherentes con esa construcción, incluso cuando es difícil, incluso cuando implica decir que no a cosas que otros consideran obvias, porque construir tu vida implica renuncias. No puedes construir todo al mismo tiempo, no puedes complacer a todos, no puedes tomar todos los caminos, y esta es una de las lecciones más duras de la adultez. Elegir algo significa necesariamente no elegir otras cosas. Y muchas personas se quedan paralizadas en la indecisión porque quieren mantener todas las opciones abiertas, todos los caminos disponibles, pero esa estrategia no funciona. Terminás sin caminar ningún camino realmente. Terminás viviendo una vida tibia, una vida de quizás y de algún día, una vida que nunca termina de ser. La verdad es que el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar salud hasta cierto punto, puedes reconstruir relaciones, pero el tiempo que pasó, pasó. Y cada día que postergas construir tu vida es un día que nunca volverá. No digo esto para asustarte, sino para despertarte, para que entiendas la urgencia. No una urgencia ansiosa que te paraliza, sino una urgencia consciente que te mueve. Porque la vida no está esperando que estés listo. La vida está ocurriendo ahora mismo. Muchas personas me dicen que están esperando el momento perfecto para empezar. Esperando tener más dinero, más tiempo, más certezas. Esperando que los hijos crezcan, que termine este proyecto, que pase esta crisis, y mientras esperan, la vida transcurre. Y el momento perfecto nunca llega porque no existe. El momento perfecto es este, ahora. Con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, con todas tus limitaciones, este es el momento.
Y si no empiezas ahora con lo que tienes, donde estás, probablemente no empezarás nunca. Y empezar no significa necesariamente hacer cambios radicales de un día para otro. Empezar significa tomar la primera decisión consciente. Significa elegir una cosa, una sola cosa que esté alineada con la vida que quieres construir y hacerla. Puede ser algo pequeño. De hecho, es mejor que sea algo pequeño, algo manejable, porque lo que importa no es la magnitud del cambio, sino la consistencia. Una pequeña acción diaria, sostenida en el tiempo, construye resultados monumentales. Pero una gran intención sin acción no construye nada. He visto a personas transformar completamente sus vidas empezando con decisiones minúsculas. Alguien que quería escribir un libro empezó escribiendo 10 minutos al día. Alguien que quería mejorar su salud empezó caminando una cuadra. Alguien que quería cambiar de carrera empezó estudiando 30 minutos antes de dormir. Lo que importa no es la espectacularidad del comienzo, sino la dirección del movimiento. Porque cuando empiezas a moverte en la dirección correcta, aunque sea lentamente, algo cambia dentro de ti. Recuperas el sentido de agencia. Empiezas a sentir que tu vida... Y cuando decides construir tu vida de acuerdo a lo que tú genuinamente quieres, es muy probable que haya personas que no lo entiendan, que lo cuestionen, que intenten disuadirte, porque tu cambio los confronta con su propia falta de cambio, porque tu valentía les recuerda su miedo, porque cuando sales del molde en el que todos esperaban que te quedes, incómodas. Tienes que estar preparado para esto. Tienes que desarrollar la capacidad de mantenerte firme en tus decisiones incluso cuando otros no las aprueben. Y esto no significa volverse arrogante o cerrado. Significa tener la madurez emocional para discernir qué opiniones importan y cuáles son solo ruido. Significa rodearte de personas que apoyen tu crecimiento, no que lo sabotean. Significa aprender a decir que no sin culpa cuando algo no está alineado con lo que estás construyendo. Porque déjame decirte algo muy claro. Si vives tu vida tratando de cumplir las expectativas de todos, terminarás viviendo una vida que no es tuya. Terminarás siendo un extraño para ti mismo. Y el precio de eso es altísimo. Es depresión, ansiedad, esa sensación de vacío que no se llena con nada porque no estás viviendo desde tu verdad. Y ninguna cantidad de éxito externo, ninguna cantidad de aprobación ajena llenará ese vacío. Porque ese vacío solo se llena cuando vives desde tu autenticidad, cuando construyes una vida que tiene sentido para ti, no para el mundo. Y la autenticidad requiere coraje. Requiere estar dispuesto a ser juzgado, a ser malinterpretado, a decepcionar a algunos. Requiere soltar la necesidad de ser perfecto y aceptar que vas a cometer errores, que vas a tomar decisiones equivocadas, que habrá momentos de duda, pero incluso con errores, incluso con imperfecciones, una vida vivida desde la autenticidad es infinitamente más satisfactoria que una vida vivida desde el miedo al qué dirán. Ahora bien, construir tu vida no es solo cuestión de elegir qué hacer, también es cuestión de elegir qué dejar de hacer. Y esto es quizás más difícil todavía, porque estamos condicionados a acumular, a decir que sí, a no querer perdernos nada, pero cada cosa a la que dices que sí es tiempo y energía que no estás invirtiendo en otra cosa, y si tu vida está llena de cosas que no importan, no hay espacio para las que sí importan. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo por obligación, por costumbre, por miedo, que realmente no aporta nada a la vida que quiero construir? ¿Qué relaciones estoy manteniendo solo por inercia? ¿Qué trabajos, qué compromisos, qué hábitos estoy arrastrando que me están drenando sin darme nada a cambio? Y entonces, con valentía, con compasión hacia ti mismo, pero con firmeza, empieza a soltar. No todo de golpe, pero empieza, porque cada cosa que sueltas te libera espacio vital para lo que realmente importa. He visto a personas que
cargaban con tantas cosas innecesarias que cuando finalmente empezaban a soltar era como si pudieran respirar por primera vez en años, como si se quitaran una mochila de piedras que habían estado cargando sin darse cuenta de lo pesada que era. Y en ese espacio que se abre, en esa ligereza que aparece, es donde puedes empezar a plantar semillas de lo nuevo que quieres crear. Y plantar semillas requiere paciencia. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde esperamos resultados inmediatos, pero construir una vida que valga la pena no funciona así. Requiere tiempo, requiere consistencia, requiere confiar en el proceso incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es como plantar un árbol. Al principio no pasa nada visible. La semilla está bajo tierra, germinando en la oscuridad, y tienes que seguir regándola, cuidándola, confiando en que algo está pasando aunque no lo veas. Y entonces un día emerge el brote y sigues cuidándolo, y poco a poco crece. Y años después tienes un árbol que da sombra, que da frutos, que está ahí sólido y hermoso, pero solo porque confiaste en el proceso, porque no abandonaste en la fase invisible. La mayoría de las personas abandonan en la fase invisible. Hacen cambios durante unas semanas, no ven resultados espectaculares y vuelven a lo de siempre. Y nunca llegan a experimentar la transformación real que ocurre cuando te mantienes firme el tiempo suficiente. Porque la transformación real toma tiempo y requiere que sigas mostrándote, que sigas eligiendo, que sigas construyendo, incluso cuando es difícil, incluso cuando dudas, incluso cuando parece que nada cambia. Y habrá días difíciles, días en los que querrás rendirte. Uno es un dolor que te lleva a alguna parte, el otro es un dolor que no te lleva a ningún lado. Elige tu dolor, elige conscientemente, porque vas a sufrir de una forma u otra. Todos sufrimos. La pregunta es, si tu sufrimiento te está transformando o solo te está desgastando. Si tu esfuerzo te está construyendo o solo te está consumiendo. Y solo tú puedes responder eso. Solo tú sabes en el fondo si lo que estás haciendo tiene sentido o si solo estás pasando el tiempo hasta que pase tu vida. Y tu vida está pasando ahora mismo. Mientras lees esto, mientras piensas, mientras postergas, está pasando y no va a haber un momento en el que de repente se detenga todo y una voz divina te diga, ahora es el momento de vivir la vida que quieres, ese momento lo creas tú. Ese momento es cuando decides que es suficiente, que ya perdiste demasiado tiempo, que si no ahora entonces nunca. No necesitas ser extraordinario para construir una vida extraordinaria. Necesitas ser valiente, valiente para mirarte con honestidad, valiente para elegir incluso con miedo, valiente para soltar lo que no sirve, valiente para sostener lo que sí importa, valiente para decepcionar a quien haya que decepcionar. Valiente para ser quien realmente eres y no quien otros esperan que seas. Valiente para construir tu vida ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, día a día. Recuerdo a Carolina, una mujer que vino a verme hace unos años completamente agotada. Tenía 35 años y sentía que había vivido 100. Trabajaba en un banco, un trabajo que odiaba, pero que había estudiado porque su familia consideraba que era lo correcto, lo seguro, ganaba bien, sí. Pero cada lunes se despertaba con una angustia en el pecho que la acompañaba toda la semana. Había estudiado diseño gráfico por las noches durante años, en secreto, porque no se atrevía a decirle a nadie que lo que realmente quería era dedicarse a eso. Tenía un portafolio escondido en su computadora que nadie había visto, y se odiaba a sí misma por su cobardía, por su incapacidad de dar el salto. Lo primero que hicimos juntas fue dejar de juzgar esa cobardía, porque el miedo es comprensible. Cuando has construido toda una vida alrededor de la seguridad, de hacer lo correcto, de no decepcionar a nadie, dar un paso hacia lo desconocido, se siente como saltar al vacío. Y yo le dije a Carolina lo mismo que te digo a ti ahora, no tienes que saltar al vacío de golpe.
puedes construir un puente. Puedes ir paso a paso, probando, explorando, sin abandonar todo de la noche a la mañana si eso te aterra. Pero tienes que empezar a moverte, porque quedarte paralizada por el miedo es también una decisión, y esa decisión tiene un costo que pagarás cada día que sigas en un lugar que no es el tuyo. Carolina empezó a tomar trabajos freelance de diseño los fines de semana. Pequeños proyectos que le permitían ir ganando experiencia, confianza, un portafolio real. Y algo interesante sucedió. A medida que empezaba a hacer lo que amaba, aunque fuera solo unas horas a la semana, su energía cambió. Ya no llegaba tan destruida al trabajo del banco porque sabía que eso era temporal, que estaba construyendo algo más. Tardó 2 años en hacer la transición completa. 2 años en los que fue reduciendo horas en el banco y aumentando horas en su estudio de diseño, y cuando finalmente renunció ya tenía suficiente trabajo como para mantenerse. Pero más importante que eso, tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Tenía esperanza. Tenía la sensación de estar viviendo su propia vida. ¿Fue fácil? No. Hubo momentos de pánico económico. Hubo clientes difíciles. Hubo noches sin dormir preguntándose si había hecho lo correcto. Pero cuando le pregunté hace poco si se arrepentía, me miró como si le hubiera preguntado la cosa más absurda del mundo. Me dijo que, aunque volviera a tener esos momentos difíciles 1000 veces más, jamás cambiaría esta vida por aquella, porque esta vida es suya, y eso lo cambia todo. Y ahí está la clave. No se trata de que la vida que construyas sea perfecta o fácil, se trata de que sea tuya, de que cuando te mires al espejo puedas reconocerte, de que cuando te preguntes qué estás haciendo con tu tiempo puedas responder con honestidad que estás construyendo algo que tiene sentido para ti. Porque esa sensación de coherencia interna, de estar alineado con quién realmente eres, no tiene precio. Es la diferencia entre existir y vivir. Pero déjame ser clara en algo. Construir tu vida no significa que todo va a ser maravilloso todo el tiempo. No significa que no habrá problemas, que no habrá dificultades, que no habrá momentos en los que te sientas perdido. Los habrá. Porque vivir es complejo y los segundos solo te desgastan. Y aquí hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo experimentan. Cuando estás haciendo lo que realmente quieres hacer, cuando estás construyendo algo que tiene sentido para ti, tu capacidad para enfrentar dificultades se multiplica. Porque tienes un propósito y el propósito te da fuerza, te da resiliencia, te da una razón para seguir adelante incluso cuando es duro. Pero cuando estás en una vida que no elegiste, que no te representa, incluso los problemas pequeños se sienten insoportables, porque no hay nada que lo justifique. No hay un para qué que le dé sentido al esfuerzo. Pienso en David, un hombre que conocí hace algunos años y que había construido una carrera exitosa como abogado corporativo. Ganaba mucho dinero, tenía prestigio, todo lo que se supone que debería querer, pero estaba profundamente infeliz. Y lo interesante es que cuando empezó a construir la vida que realmente quería, que en su caso era dedicarse a dar clases de literatura en una universidad, su nivel de estrés no disminuyó necesariamente. Seguía teniendo semanas difíciles, fechas límites, presiones, pero la calidad de ese estrés era completamente diferente. Antes se sentía aplastado, ahora se sentía desafiado. Antes cada obstáculo le recordaba que estaba en el lugar equivocado. Ahora cada obstáculo era parte del camino que había elegido recorrer. Y esa diferencia es todo. Es la diferencia entre la energía que se va drenando y la energía que se va renovando. Es la diferencia entre el cansancio que te destruye y el cansancio que te satisface. Es la diferencia entre contar los días para que termine la semana y perderte en el tiempo porque estás haciendo algo que te importa. Pero volvamos a ti, porque esto no se trata de historias inspiradoras de otras personas. Se trata de tu vida, de tu tiempo,
de tus días que van pasando uno tras otro mientras sigues postergando las decisiones importantes. Y quiero que te hagas una pregunta muy concreta. Si tuvieras que describir tu vida dentro de 5 años, si siguieras exactamente como estás ahora, ¿cómo sería esa vida? Imagínala con detalle. No la vida que esperas que mágicamente aparezca, sino la vida que lógicamente tendrás si no cambias nada. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te emociona? ¿O te da un poco de miedo porque sabes que va a ser más de lo mismo? Y ahora imagina la alternativa. Imagina que hoy decides que es suficiente, que hoy eliges una cosa, una sola cosa que esté alineada con la vida que realmente quieres y empiezas a construirla. No toda la vida de golpe, solo un pequeño paso, y mañana otro, y pasado mañana otro más. Imagina dónde podrías estar en 5 años si cada día dieras un paso, aunque sea pequeño, en la dirección correcta. ¿Ves la diferencia? ¿Sientes la diferencia? Esa diferencia existe. Está ahí, esperando que la crees. Pero nadie va a crearla por ti. Nadie va a venir a rescatarte de tu propia vida. No hay un momento mágico en el que todo se alinea y se vuelve fácil. El momento es ahora. Y la pregunta es si vas a aprovecharlo o si vas a seguir esperando. Y sé que es difícil. Sé que hay 1000 razones por las que parece imposible. Sé que tienes responsabilidades, obligaciones, personas que dependen de ti. Sé que el miedo a fallar es real. Sé que el miedo a decepcionar a otros es real. Sé que la incertidumbre de lo desconocido da vértigo. Pero también sé algo más. Sé que la alternativa es peor. Sé que vivir una vida que no es tuya, que pasar años y años sintiendo ese vacío, ese hambre de algo más, es un precio demasiado alto. Y sé que dentro de ti, en algún lugar profundo que quizás has aprendido a ignorar, sabes que mereces más. Mereces una vida que tenga sentido. Mereces despertar con la sensación de que lo que haces importa. Mereces la oportunidad de ver qué pasa cuando realmente te comprometes con lo que quieres. Mereces ser la persona que viniste a ser, no la versión aprobada por otros. Y merecerlo no significa que va a caer del cielo. Significa que tienes el derecho de construirlo y la responsabilidad de hacerlo. Porque déjame decirte algo que quizás suena duro, pero que es profundamente cierto. Si no construyes tu vida, alguien más la va a construir por ti. Tus padres con sus expectativas, tu pareja, porque ese arrepentimiento es de los que no se curan. Se aprende a vivir con él, sí, pero nunca se va del todo. Es un peso que se carga hasta el final y tú todavía tienes tiempo. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo hayas perdido. Mientras estés vivo, mientras puedas tomar decisiones, tienes tiempo. Y cada momento es una oportunidad para elegir diferente, para elegir mejor, para elegir en favor de la persona que quieres ser. Pero tienes que empezar, y empezar significa dejar de esperar. Significa dejar de buscar el momento perfecto, las condiciones ideales, la certeza absoluta. Significa aceptar que vas a tener que moverte con miedo, con dudas, con inseguridad. Significa confiar en que el camino se hace al andar, que no necesitas ver toda la escalera para dar el primer paso. Significa tener fe en ti mismo, en tu capacidad de aprender, de adaptarte, de crecer. Y cuando digo fe en ti mismo no hablo de una confianza ciega o arrogante. Hablo de una confianza humilde pero firme en que eres capaz de mucho más de lo que crees. Hablo de reconocer que ya has superado cosas difíciles en tu vida, que ya has aprendido habilidades nuevas, que ya te has adaptado a cambios que parecían imposibles. Hablo de recordar que la versión de ti que existe hoy es el resultado de miles de decisiones que tomaste en el pasado y que la versión de ti que existirá mañana dependerá de las decisiones que tomes hoy. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir dejando que el miedo decida por ti? ¿Vas a seguir posponiendo tu vida porque nunca es el momento adecuado? ¿Vas a
seguir construyendo la vida de alguien más mientras la tuya espera en el olvido? ¿O vas a atreverte, vas a dar ese paso que has estado evitando? ¿Vas a honrar esa voz interior que te dice que hay más, que mereces más, que puedes más? Porque esa voz tiene razón. Hay más, mereces más, puedes más. Y el único que puede demostrártelo eres tú mismo. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede tomar tus decisiones por ti. Nadie puede construir tus sueños por ti. Eso te toca a ti y solo a ti. Y sí, va a dar miedo. Sí, va a haber momentos en los que quieras rendirte. Sí, habrá personas que no entiendan. Sí, cometerás errores. Pero todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte de lo que significa estar vivo, realmente vivo. Porque una vida sin riesgos es una vida sin crecimiento. Una vida sin errores es una vida sin aprendizaje. Una vida sin miedo es una vida sin valentía. Y tú puedes ser valiente, no tienes que ser perfecto, no tienes que tener todo resuelto, no tienes que hacerlo todo bien, solo tienes que empezar, solo tienes que dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero. Y antes de que te des cuenta, habrás recorrido un camino que hoy te parece imposible. Porque así funciona. Los grandes cambios no ocurren de golpe, ocurren paso a paso, decisión a decisión, día a día. Ocurren cuando decides que hoy vas a hacer algo diferente, algo que te acerque aunque sea 1 milímetro a la vida que quieres, y mañana otra cosa, y pasado otra más. Y de repente, cuando miras atrás, te das cuenta de que has recorrido kilómetros, de que ya no eres quien eras, de que has construido algo real, algo tuyo, algo que vale la pena. Y cuando mires atrás, cuando llegues al final de tus días, no importará cuánto dinero ganaste, cuántos logros acumulaste, cuánta aprobación conseguiste, importará si viviste, si realmente viviste, si construiste una vida que sentías tuya, si te atreviste a ser quien eras, si amaste profundamente, si hiciste lo que viniste a hacer, si usaste este tiempo precioso que se te dio para algo que valiera la pena. No dejes que llegue ese momento y te arrepientas de todo el tiempo que perdiste, de todas las veces que dijiste mañana, de todos los sueños que enterraste, de toda la vida que no viviste, porque tenías miedo, porque esperabas el momento perfecto, porque no te atrevías, porque ese arrepentimiento es el más amargo de todos. Es el arrepentimiento de lo que pudo haber sido y no fue, de la persona que pudiste haber sido y no fuiste, de la vida que pudiste haber construido y no construiste. Así que te pregunto ahora, con toda la seriedad y el amor con que puedo preguntarlo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para empezar a construir la vida que quieres vivir? No tienes garantía de mañana. Solo tienes este momento. Y en este momento puedes elegir. Puedes elegir seguir como hasta ahora o puedes elegir que hoy es el día en que todo cambia. No porque todo vaya a cambiar mágicamente hoy,